Hemos leído un texto que el otro día leyéndolo me quedé un poco, bueno, como ahora dicen con estas palabras que se usan mucho modernamente, me quedé impactado. Yo la verdad es que hay ciertos vocabularios que no me terminan de llenar, pero bueno, porque además creo, sinceramente lo creo, yo no sé vosotros qué opináis, pero el lenguaje se utiliza últimamente y modernamente para tergiversar la verdad muchas veces. Ya incluso hay palabras que te tienes que parar a explicar porque la gente tiene el concepto moderno de esas palabras y muchas veces no significan originariamente lo que la gente hace significar hoy en día, ¿no? Pero bueno, dicho esto, este texto me tocó, además tengo otro texto más por ahí, no sé si a lo mejor lo cojo, porque la verdad es que cuando estaba orando y pidiéndole al Señor para el día de hoy, Señor, ¿qué quieres tú que yo transmita a tu pueblo? Pues tenía ahí dos cosas que a lo mejor al final las voy a unir, porque en cierto modo tienen relación una con otra, y me estaban bailando en el corazón y me estaban dando vueltas. Y vamos a empezar por el texto de hoy, donde hemos leído que se nos dice en las Crónicas de Reyes, dice, pero el rey Salomón amó además a la hija además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gentes de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Lo que me impactó de este texto es, el otro día meditando y viendo cómo está el patio hoy, es que Salomón tenía un don precioso que recibió del Señor. Siendo joven, se nos dice, si leí las Escrituras, un poco antes, unos capítulos antes, Salomón le pide a Dios algo precioso, le dice, Señor, tú me vas a poner a gobernar a este pueblo, yo necesito que tú me des sabiduría, me des conocimiento para saber cómo dirigir, cómo manejar. Y según la propia Escritura, fue el más inteligente de todos los que hubo y supo hacer juicios difíciles, supo discernir cosas que no están a la vista. Dios le dio lo que había pedido. Y sin embargo nos dice que al final de su vida, dice, por ejemplo, versículo 6, e hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor, y no siguió cumplidamente al Señor como David su padre. Entonces edificó Salomón lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. No sé si sabéis quién era Moloc y cómo se le representaba. Se le representaba por una especie de buey, y los hijos de Amón cogían, entre otras
lindeces y entre otras cosas, cogían a los niños, los metían dentro de este buey que tenía un agujero arriba y le ponían fuego debajo y quemaban vivos a los niños y mientras escuchaban los gritos de esas pobres criaturas, ellos alababan a su Dios, que todos sabemos que de Dios no tenía nada, era un demonio más grande que un pino, pero entre otras cosas, y Salomón le rinde y le construye una estatua para tributar a Moloch. Dice el versículo 8, así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Luego dice, y se enojó el Señor contra Salomón. Claro, cómo no enojarse. Pero la pregunta que yo me hacía es, ¿cómo es posible que un hombre que ha visto el don que Dios le ha dado, que ha visto la mano de Dios en su vida, se desvíe de esta manera? Y esa pregunta me estremeció el otro día cuando meditaba en ello. Y voy a empezar, porque además sabéis, como siempre os digo, que las palabras en la Biblia son muy importantes. Me tomé la molestia de mirar tanto en el versículo 1 como en el versículo 2 la palabra amó y amor. La primera de ellas, si es la normal que se utiliza en hebreo para amor, que es ahab. Y eso sí, ahab significa un amor, no es solamente lo que nosotros entendemos por amor, sino significa amor, respeto, compromiso. Pero la segunda, que es la que dice a todas estas mujeres, pues se juntó Salomón con amor. Ese amor no es ahab, es dabak. Y dabak significa estar pegado, estar aferrado a algo. Hay una palabra en español que lo podría describir muy bien, pero es una grosería, no la voy a decir. Pero creo que está en la mente de todos, que Salomón estaba con esas mujeres. Creo que me entendéis sin necesidad de que lo diga, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto, hermanos? Porque hay quien piensa incluso, y esto creo que pasa mucho en nuestros días, que el ser muy sabio, el conocer incluso bien las escrituras, te va a dar seguridad. Claro, por esto también muchas personas no terminan de entender, por ejemplo, por qué Dios le puso un aguijón a Pablo. ¿Por qué Dios permite que sus siervos a veces pasen por dificultades terribles, por humillaciones terribles? El propio Cristo pasó la mayor de las humillaciones, ser expuesto públicamente, humillado, vejado. No se entiende. Y sin embargo debería de resultarnos lógico espiritualmente. No sé si has pensado alguna vez en ello, pero ¿por qué debería resultarnos lógico? ¿Os acordáis de cuál fue el motivo por el que Satanás fue echado de la presencia de Dios?
Pero hay un texto, me parece que es en Ezequiel, que da unos detalles muy importantes. Porque dice, por la multitud de tus contrataciones se halló en ti maldad y te enorgulleciste. Es decir, el orgullo, el pensar que tú eres, pero pensar que eres más, ¿por qué? ¿O qué es lo que te lleva a eso? Y lo que dice esta revelación es por la multitud de tus contrataciones. A ver, yo lo que entiendo, creo que para mí está claro, pero si estoy confundido me corregís. Lo que el Señor nos está revelando es que, si os acordáis además, Satanás era un querubín protector de mucha belleza, de mucha sabiduría. Dice que cuando fue creado incluso los tamboriles y fue muy halagado. No es exacto, pero para que se me entienda, como el niño mimado de Dios. Y entonces lo usaba muchas veces, lo contrató muchas veces para hacer cosas. Y él, viendo que era usado, que tenía éxito y que se desenvolvía bien, se lo creyó. Y dijo, pues si yo me desenvuelvo y puedo hacer todo, ¿por qué no puedo ocupar el lugar de Dios? Podría llevarlo todo como algunas personas hoy en día creen, incluso mejor que Dios. Entonces, el orgullo que nace de creerte importante y de creerte, y esto hoy en día, hermanos, yo no sé cómo tú lo ves, pero mirad, hay una frase que a mí no me gusta nada, y sin embargo se utiliza mucho: te tienes que dar a valer. ¿Qué significa te tienes que dar a valer? Te tienes que considerar delante de los demás como que tú eres el guaperas. ¿Qué diferencia a lo que dice la Biblia? Que dice, considera a los demás como superiores a ti mismo. O dicho de otra manera, no te consideres tan importante. Porque entre otras cosas, hermanos, es que yo no sé cómo tú lo ves, pero ¿qué tenemos que no hayamos recibido? ¿Os acordáis de Nabucodonosor? ¿Os acordáis de qué le hizo el Señor a Nabucodonosor? ¿Por qué causa y para que aprendiera qué? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien se acuerda de ese pasaje? Nabucodonosor, al cual en el sueño que tuvo era como el sol, ¿no? Era la cabeza de oro, el más importante. Y según la palabra parece ser que él se lo creía, que era el más importante. Y el Señor en un momento dado le dijo, le reveló a través de Daniel, te voy a mostrar quién es el verdaderamente importante. Y tú vas a estar como un loco, apartado de tu reino, incluso vas a comer hierba, para que reconozcas que todo lo que tienes es porque yo te lo he dado. Que tú no eres en ti mismo autosuficiente. Porque hay gente que de verdad se cree que es autosuficiente. Los tiranos casi todos
Se han creído que eran el no va más. En la antigüedad incluso los faraones mismos se le consideraban dioses. Pero de dioses nada. ¿Dónde están todos esos tiranos? ¿Dónde está Hitler, que se creía que iba a dominar el mundo entero? ¿Dónde está Stalin? Y así podríamos ir diciendo multitud. ¿Dónde están todos los faraones? ¿Dónde están todos los emperadores romanos? Que algunos de ellos incluso considerarlos dioses, cuando había cada pirao, como Nerón, Calígula y algún otro, que no había por dónde cogerlo, no me diréis. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que me sobrecogió el corazón el otro día? ¿Qué es lo más importante que tenemos que guardar? Pensamos a veces que el saber espiritualmente puede ser lo más importante, sobre todo para que no nos engañe. A ver cómo me explico para que me entiendas bien. Es importante saber. El mismo Señor dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero no es lo más importante. Y especialmente cuando ese conocimiento, si no está trabajado por los frutos del Espíritu, uno de los cuales es la humildad, ese conocimiento se puede volver incluso una arma poderosa del enemigo contra ti. Y es el ejemplo que vemos en Salomón. Salomón sabía muchas cosas, fue muy inteligente, supo discernir cosas difíciles. Sin embargo, llegó a un punto al final de su vida en que esta atadura que tenía con las mujeres, que además, curiosamente, yo lo meditaba y decía, bueno, en realidad, Salomón no sabía realmente lo que era el amor. Estaba, como he dicho antes, no digo la palabra, pero creo que todos me entendéis, pero tenía 700 concubinas y 700 reinas y 300 concubinas. 1000 en números redondos. Para cumplir cada noche con una de ellas, necesitaba 3 años y pico para hacer el ciclo. ¿Qué relación tenía ese hombre de intimidad con sus mujeres? Vicio. Por eso usa la palabra dabak, que lo que da a entender es eso, está enganchado, pero ya está. El orgullo, la soberbia de poder decir tengo 1000 mujeres a mi disposición, punto. Yo estoy casi seguro que a la mayoría de ellas probablemente ni las conocía. Y para llamarlas, pues vete tú a saber, supongo que alguno de los secretarios le decía, mira, hoy te toca con fulanita. En definitiva, hermanos, eso es amor. Eso es lo que el Señor quiere cuando dice, porque dejará el hombre a su padre y a su madre y ya no serán más dos, sino que serán uno. Es eso. A que no hace falta estudiar una carrera para entenderlo. Entonces, tantas mujeres y en el fondo no sabía lo que era
una verdadera intimidad con una mujer, una verdadera relación de amor, de compañerismo, de trabajar juntos. Es una pena, además. Como se diría hoy, es puro sexo, pero ya está. Y eso, además, le desvió. Y es fuerte, ¿eh? Es fuerte, hermanos, porque aquí te dice que llegó a tal punto que llegó a sacrificar y a tolerar, cuando menos, los sacrificios de sus mujeres a los ídolos. ¿Cómo es posible que Salomón, después de lo que había vivido, tuviera tan nublado su sesera que no supiera que estaba adorando a ídolos? Que había abandonado al Dios verdadero, que le había respondido en oración, que le había dado un don precioso. Pues es posible, hermano. Y yo creo que esto es una advertencia muy seria para nuestra iglesia hoy en día, para la iglesia en general me refiero, de que ojito por donde andamos. Ojito con creernos algo. Y ojito con a qué le damos la mayor importancia. Y aquí entramos en la segunda cosa que yo quería entrar. Como he dicho al principio, ¿qué es más importante? ¿El conocimiento o el saber cosas? ¿O hay algo más importante que eso? ¿Os acordáis del mensaje del Señor a la iglesia de Éfeso? ¿Qué le dice el Señor a la iglesia de Éfeso? ¿Quién se acuerda? Tengo contra ti. Primero le dice, estoy contento de que has sabido distinguir los falsos apóstoles, tal. Es decir, vale, sé que tú tienes discernimiento y sabiduría, Éfeso. Pero cuidado, hay una cosa que no me gusta. ¿Y qué es lo que le dice? ¿Os acordáis? Has dejado tú tu primer amor. Es decir, ¿a qué se referirá con tu primer amor? No me amas como me amabas al principio. Salomón, no me amas como me amabas al principio. Me has ido poco a poco a lo largo de tu vida echando a un lado y has dejado que por tu supuesta sabiduría entren otras cosas. Y poquito a poco, sin darte cuenta, porque estas cosas no pasan de un día para otro. Y esta es la advertencia seria, que a veces pensamos que nos vamos desviando de golpe, ¿no? Hay cosas en nuestras vidas que Satanás va poniendo despacito como un reloj de arena, va cayendo, tú no te das cuenta hasta el momento en que todo lo de arriba ha pasado abajo y ya no queda nada arriba. Y cuando te vienes a dar cuenta, en realidad eres esclavo del mal y el mal se ha apoderado de ti y tu corazón incluso ya divaga. Entonces, más importante incluso
que el saber espiritual, que vuelvo a decir, es importante. Pero, a ver cómo explico esto para que me entendáis bien. El saber espiritual tiene que estar modelado y sujeto a, para que realmente tenga verdadero contenido, verdadero poder y funcione como tiene que funcionar. ¿Cuáles son las condiciones? Pues si en tu saber espiritual no se desarrollan los frutos del Espíritu Santo, lo que significa que, ¿cómo se pueden desarrollar los frutos del Espíritu Santo en tu vida? ¿Cómo? Sí, pero lo esencial, a ver, ¿por qué cualquier árbol, el que sea, un limonero, qué es lo que hace que dé limones? Ya sé, me dirás, ¿por qué es un limonero? Sí, claro. Plantado, pero ¿qué hace que en las ramas empiecen a salir frutos? Hay algo que va por dentro del árbol, que es en realidad la vida del árbol, la savia, porque la savia es el nutriente y el que lleva todo lo que ese árbol tiene que recibir para producir en cada momento lo que tenga que producir. Entonces el Señor dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Fuera de mí no hay nada. Entonces, los frutos del Espíritu, por eso el Señor dice, por sus frutos los conoceréis, no por sus dones. Los frutos del Espíritu no te pueden engañar porque los frutos del Espíritu son un indicativo de que hay presencia de Dios en tu vida. Porque tú puedes intentar imitar los frutos del Espíritu, pero al final se te va a ver que no eres genuino. Si no está la presencia del Señor, no vas a ser capaz de ser verdaderamente humilde, verdaderamente tener fe, verdaderamente paciente. A lo mejor lo intentas, de hecho yo creo que hay muchos cristianos que todavía no han captado cómo va la cosa y hacen ellos los esfuerzos por intentar dar los frutos, pero no les sale. ¿Por qué? Porque no hay una comunión correcta con el Espíritu del Señor. Porque esta es la verdadera clave. La auténtica clave, lo que hace que tu vida cambie de verdad y que tu vida crezca como tiene que crecer, es el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que le pasa en realidad a Salomón? Que a lo largo de su vida ha ido dejando que una serie de cosas le distraigan, le lleven por otro lado y tal, poquito a poco, sin darse cuenta, se ha ido separando, se ha ido desconectando, se ha ido enfriando y ha permitido que el Espíritu Santo, al final, como mucho, juegue un papel muy pequeño en su vida. Claro, si tú al Espíritu Santo lo arrinconas en tu vida, como dice la palabra, no contristéis, no apaguéis al Espíritu. Si tú no le tienes en cuenta, Él te respeta. El Espíritu Santo es un caballero, Él no obliga a nadie.
¿Tú no quieres que yo obre en tu vida? No importa. Yo te respeto. Ahora, eso sí, atente a las consecuencias. Porque claro, si tú me apartas de tu vida, ¿qué le está pasando al mundo hoy? En realidad es muy sencillo. Aunque tenga muchas facetas y tenga muchas cosas en las que podamos entrar, en realidad es sencillísimo lo que pasa en el mundo hoy en día. Más el mundo arrincona a Dios y se aparta de Dios, más coge las consecuencias. A mí me gusta mucho, y está por ahí en internet, lo podéis buscar, la hija de Billy Graham, no sé, ahora no me acuerdo de su nombre, creo que es la mayor, pero no me acuerdo. Una de las hijas le hicieron una entrevista en la televisión, y creo, vuelvo a decir, está por ahí grabada, está muy interesante, creo que fue cuando el tema de las Torres Gemelas, o después, o algo así, le preguntaron, hombre, ¿cómo es posible que el Señor permita todas las desgracias que están pasando y tal, si el Señor es tan bueno, lo típico? Y la hija de Billy Graham me gustó muchísimo, no se cortó ni un pelo. Les dijo, vamos a ver, dijimos, vamos a quitar las oraciones de las escuelas porque aquí todo el mundo es libre y puede ser. Y nos pareció que estaba bien. Vamos a quitar la enseñanza de la palabra del Señor por ahí. Y nos pareció que estaba bien. Total, te va dando toda la lista de todas las cosas que habían ido sucediendo en los últimos años, quitando a Dios de la sociedad, arrinconando a Dios. Y ella decía, Dios, como el caballero que es, si no se le quiere, él se retira. Ahora, la pregunta es, si yo retiro a Dios, ¿por qué le echo las culpas a Dios de lo que está pasando? ¿No será que nosotros somos los responsables con nuestros actos por haber apartado a Dios de nuestras vidas? Ah, pero claro, queremos a Dios para lo que nos interesa. ¿No os habéis dado cuenta que, curiosamente, si habláis con algún incrédulo, siempre te dice, cuando pasa algo malo, ¿y Dios dónde está? Cuando pasa algo bueno, no, Dios no tiene nada que ver en esto. O sea, Dios es el culpable de todo lo malo, pero de todo lo bueno soy yo. Dios no pinta nada. Y luego el hipócrita es el religioso. Venga ya. Pero por eso hay que tener cuidado de cuál es, y esta es la clave de todo, hermano. Mirad, y os lo digo y ya, aunque me queda muchísimo que aprender, pero ya también algunas cosas he vivido. Siempre vamos a estar aprendiendo cosas y moriremos aprendiendo cosas. Pero lo realmente importante, lo que te va a guardar incluso de los peligros. Por ejemplo, yo sé que ahora nos acercamos a tiempos donde meditar una cosa, un solo versículo que dice que Satanás, aun a los hijos verdaderos de Dios, intentará engañarlos. ¿Cómo te vas a guardar? Y te lo digo sinceramente. A veces no nos damos cuenta que cuando decimos, a mí el Señor Satanás nunca me va a engañar, porque yo estoy en Cristo. Sí, sí.
Probablemente esos sean los que antes pueden caer. ¿Por qué crees que el Señor nos advierte y nos dice, velad y orad? Que esa es otra de las cosas. Estamos siempre buscando las señalitas para saber en qué momento va a llegar el Señor. No seas caborro ya. ¿No te ha dicho el mismo Señor que del día y de la hora nadie sabe, nadie puede saber y nadie lo va a saber hasta que llegue el día? Porque el Señor dice que Él va a venir como un ladrón en la noche. Dale las vueltas que quiera. Los testigos de Jehová ya han puesto 3 o 4 fechas, los mormones no sé cuánto y los otros tal. ¿Se ha cumplido alguna? No, ni se va a cumplir. No se puede cumplir. Porque el Señor dice que no lo sabe nadie, nada más que mi Padre Celestial. Y en todo caso, si ahora el Padre se lo ha querido revelar al Señor, ahora que está arriba, pues el Señor lo sabrá. Pero que se sepa, nadie más. Entonces es inútil. ¿Qué ocurre? Que te puede pasar como a Salomón, que vengan falsos cristos, falsos profetas, que te den alguna señal que se cumpla, porque algunas se van a cumplir. Tú no sabes que hay también versículos que dicen que yo permitiré que Satanás, el anticristo, por ejemplo, haga falsas señales. ¿No sabes que está eso en la palabra? Pues está en la escritura. Y si tú eres de los que van buscando señales sin verificar de dónde viene esa señal y sin verificar si esa señal cuadra con la palabra de Dios o no, ojito, tu sabiduría señalizada te puede llevar por un camino que al final te lleve donde tú no quieres ir. ¿Cuál es lo único distintivo? Si la palabra, además verás como toda la palabra concuerda y no te engaña. Cuando algunos, como dice la Escritura, en aquel día muchos vendrán y me dirán, en tu nombre, ojo, echamos fuera demonios, hicimos milagros, sanamos gente, sea, señales en tu nombre. ¿Y qué les va a decir el Señor? ¿Que no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo es posible? En tu nombre hicimos, en tu nombre. Y el Señor les dice, no te conozco. Pero ya sabéis, lo he dicho muchas veces, que la palabra conocer, en la palabra del Señor, sobre todo en el Nuevo Testamento, tiene una connotación especial, ¿no? Por ejemplo, por si alguno todavía no lo tiene claro, no conoció José a María hasta que no tuvo a su hijo primogénito. ¿A qué se está refiriendo? A que después de que tuvo a Jesús se puso a estudiarla con una lupa. ¿Está claro, no? ¿Qué es lo que querrá decir el Señor con eso? Que José no tuvo intimidad con María hasta que no tuvo a Jesús. Bueno, saquemos conclusiones lógicas. Cuando el Señor le dice a esos supuestos siervos suyos, no te conozco, ¿qué le está diciendo el Señor? No he tenido relación íntima contigo. Tú te has movido en el terreno religioso, tú has usado mi palabra, has usado cosas, pero en realidad tú no has tenido comunión conmigo. Por eso, hermanos, lo único importante, lo más importante de todo,
es que tú guardes tu comunión con el Señor como si te fuera, porque Él es en ello es lo que va tu vida. Olvídate de todo lo demás. Lo primero, lo esencial, lo único verdaderamente que ancla tu vida al Señor es tu comunión con Él. Todo lo demás es accesorio. Y por supuesto todo lo demás que cuadre con la palabra del Señor. Porque las cosas que no cuadran con la palabra del Señor, haz lo que quiera, pero yo te diría que directamente lo dejes. Porque hay un peligro tremendo de que nuestras vidas se puedan desviar. Y vuelvo a decir, medítalo seriamente, acude al Señor, busca en su palabra. Normalmente esto no pasa de golpe. Mirad, yo siempre digo, pero creo que es un ejemplo, aunque es un poco fuerte, pero la primera dosis de droga siempre suele ser gratis. Porque de lo que se trata es de engancharte. Y Satanás sabe pescar. Satanás te pone el cebo. Y la primera dosis de lo que sea, porque cada uno tiene sus debilidades, a veces pensamos solo en cosas groseras, en el sexo, la droga, el alcohol. Pero mira, por ejemplo, ¿sabéis a muchas personas que les tienta y no se dan cuenta a lo mejor, pero están enganchados? La sabiduría del mundo. Hay mucha gente que incluso conoce la Biblia, pero no está convertida. Satanás conoce la Biblia. ¿Os acordáis de cuando Pablo va a Atenas? ¿Y qué le pasa en el Areópago? Si os lo leéis en el libro de los Hechos, está interesantísimo. Él coge y utiliza uno de allí de el Dios no conocido. Al principio le están todos escuchando. Y en uno de los comentarios que dice el texto, dice, porque esta gente solo se entretenía con saber cosas nuevas. O sea, su distracción, lo que les estimulaba, su droga, era el intelectualismo, aprender cosas nuevas, creerse que saben. Satanás los tenía cogidos por ahí. Y claro, cuando el apóstol Pablo dice, ese Dios no conocido es Jesucristo y murió en una cruz por salvaros a vosotros. Esto es un Dios que muere en una cruz humillado y tal. Esto no es intelectual. Claro que no es intelectual, pero es verdad. Lo necio del mundo escogió Dios, lo vil del mundo, para avergonzar a los fuertes. Tú puedes considerarte todo lo intelectual, todo lo inteligente, todo lo sabio que tú quieras. A mí me importa un pimiento, dice el Señor, porque la verdad soy yo. Y además soy el camino y la vida. Si tú no quieres desviarte, sigue por el camino. Si tú quieres vida de verdad, vive conmigo. Entonces, hermanos, ¿dónde está el peligro? Y al final, bueno, el otro texto a lo mejor lo dejo para otro día, pero no me voy a alargar mucho más. ¿Dónde está el peligro y qué es lo más importante? Lo más importante, hermanos, es que nos mantengamos humildes,
sencillos, agarrados al Señor, amando de verdad a que el Señor sea central en tu vida, pero de verdad, en la práctica, no algo que tú dices de forma religiosa, ay Señor, yo te quiero, yo te amo y tal, pero luego en tu vida cotidiana, como si eso fueran frases hechas, eslogans. Hoy se da mucho esto, un eslogan bonito, una frase que parece que va a cambiar tu vida. Ninguna frase cambia tu vida para nada. Es más, tu vida no la cambia ni tú mismo. Y te desafío, ¿cuántas veces has intentado cambiar cosas? ¿Has podido? ¿A que no? El único que cambia tu vida se llama Jesucristo. Y no hay más. Y si tú acudes a Él te guardará, como guardó a Pablo del orgullo, como guardó a muchos otros que no se creyeron y sabían. Mira, por ejemplo, Isaías, si tuvo revelaciones gordas. El profeta Daniel, que habló de tú a reyes. Y el pobre, incluso según parece, parece ser que era incluso eunuco, de los que cautivaron y los llevaron a la corte. O sea, como hombre, tuvo que sufrir, tuvo que pasarlo muy mal, porque se le negó la posibilidad de tener familia. Pero ahí estaba. Y ahí le usó Dios. Y uno de los profetas más grandes, con revelaciones tremendas. Hermano, hermana, no es la sabiduría supuesta de nadie lo que marca la diferencia. Lo que marca la diferencia es tu comunión con Cristo. Y lo que te guarda, y es lo que más me interesa, y con esto termino en el día de hoy, lo que te guarda sobre todas las cosas, lo que guarda tu corazón es tu comunión con Cristo. Si tú la fortaleces, la mantienes, nadie te va a engañar. Y tal como está el patio, te lo digo a las claras, ni siquiera la congregación a la que asiste te va a poder engañar si estás en Cristo de verdad. Porque Dios te guardará. Si tú buscas la voluntad, Dios es fiel. Así que, hermanos, adelante, esfuérzate, sé valiente, porque Dios está contigo. Aleluya.